Imagina un mundo al borde del colapso, donde la mitad de las cosechas se pudren en los campos mientras la gente muere de hambre. Parece una pesadilla distópica, pero era la realidad de 1847. La humanidad estaba en una carrera contra el tiempo y estaba perdiendo. Pero en un pequeño taller de Canadá y en un garaje de Irlanda, dos hombres que nunca se conocieron estaban a punto de cambiar el destino de nuestra especie. Esta es la historia de una invención nacida del sudor y la sangre, de un apretón de manos que valía millones y de una traición que casi destruye un imperio. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo una máquina roja salvó al mundo. Bienvenido. Hoy quiero llevarte a un viaje al pasado, a una época donde el silencio de los campos solo era roto por el sonido rítmico y agotador de las guadañas. Estamos en 1847. La agricultura no es una industria, es una batalla brutal por la supervivencia. Un granjero, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, apenas lograba cosechar un solo acre al día. El resultado, la comida escaseaba y el hambre era una amenaza constante que acechaba en cada puerta. Pero en Newcastle, Ontario, un hombre llamado Daniel Massey vio algo diferente en ese panorama desolador. En su modesta fundición, rodeado de hierro y fuego, Massey no solo veía herramientas, veía el futuro. Comenzó con arados simples, pero su ambición era mucho más grande. Para 1852 lanzó la Mower, una máquina que permitía a un solo caballo hacer el trabajo de 20 hombres. Imagina el impacto. De repente, la ecuación del hambre comenzaba a cambiar. Sin embargo, el camino al éxito nunca es una línea recta. En 1864, la tragedia golpeó. Un incendio devastador redujo la fábrica de Massey a cenizas. Todo el esfuerzo, los planos, la maquinaria, todo parecía perdido. Pero aquí es donde se separa a los soñadores de los visionarios. En lugar de rendirse, Massey reconstruyó, y no lo hizo solo. Años más tarde, en 1891, su compañía hizo un movimiento audaz, una fusión masiva con su mayor rival, Alanson Harris. Así nació Massey Harris, convirtiéndose instantáneamente en el mayor fabricante de equipos agrícolas de todo el Imperio Británico. Sus máquinas, pintadas de colores brillantes, empezaron a verse en campos desde Australia hasta Sudáfrica. Pero mientras los canadienses conquistaban el mundo con segadoras gigantes, al otro lado del océano, en la verde y lluviosa Irlanda, un mecánico brillante y algo excéntrico llamado Harry Ferguson estaba a punto de desafiar la física. Ferguson no era un granjero tradicional, era un inventor obsesionado con la eficiencia. En 1925, mientras probaba un nuevo concepto de arado, casi pierde la vida. El tractor que conducía se levantó violentamente hacia atrás, amenazando con aplastarlo. Ese momento de terror fue la chispa que encendió la genialidad. Ferguson se dio cuenta de que los tractores de la época eran trampas mortales, pesados, torpes y desconectados de sus herramientas. Obsesionado con resolver esto, Ferguson diseñó algo que parecía magia: el enganche de 3 puntos, un sistema triangular que no solo arrastraba el arado, sino que lo integraba al tractor, transfiriendo el peso a las ruedas traseras para ganar tracción y evitando que la máquina se volcara. Era una idea brillante, una revolución de ingeniería que prometía salvar miles de vidas y multiplicar la producción de alimentos. Harry Ferguson tenía en sus manos la llave para alimentar al planeta, el Sistema Ferguson. Pero tenía un problema grave: era un genio sin fábrica. Tenía el diseño perfecto, pero no tenía cómo construirlo en masa para llegar a todos los rincones del mundo. Sabía que necesitaba un socio, alguien con el poder industrial para convertir su sueño en acero. Su mirada se volvió hacia América, hacia el hombre más poderoso de la industria automotriz. Lo que Harry no sabía era que estaba a punto de entrar en la alianza más peligrosa de su vida, una que lo llevaría a la cima del mundo antes de intentar destruirlo por completo. La década de 1937 fue un polvorín de tensiones globales. Pero mientras el mundo se preparaba para la guerra de Harry Ferguson era contra la ineficiencia. Llevaba años buscando el socio adecuado. Había trabajado con compañías pequeñas, pero ninguna tenía la capacidad de producción en masa que su sistema requería. Necesitaba un titán, y solo había un nombre que resonaba con la fuerza industrial que buscaba: Henry Ford. Para Harry Ferguson, cruzar el Atlántico para reunirse con Ford en su finca fue como unirse a la realeza industrial. El encuentro tuvo lugar en 1938,
y lo que sucedió allí se convertiría en una de las leyendas empresariales más conocidas. Ferguson no llevó abogados, ni contratos complicados. Solo llevó la verdad de su invento y una profunda fe en la palabra de un hombre. Ford, el innovador que había puesto a América sobre ruedas, entendió inmediatamente la genialidad del enganche de 3 puntos. Vio la promesa de tractores más seguros, más rápidos y más baratos que podrían cambiar radicalmente la agricultura estadounidense. La promesa se selló no con tinta, sino con un simple apretón de manos entre 2 visionarios. La esencia del acuerdo era simple. Ford fabricaría el tractor y Ferguson diseñaría y vendería los implementos, compartiendo el éxito. Nacía así el tractor Ford Ferguson 9N, apodado el Pequeño Gris, Little Grey Fergie. El tractor fue un éxito monumental e inmediato, llegando a producirse hasta en medio de la Segunda Guerra Mundial, alimentando no solo a los campos de América, sino también a los frentes de batalla aliados. Parecía la sociedad perfecta, un matrimonio de genio e industria que estaba salvando al mundo, acre por acre, pero la tragedia y la traición a menudo viajan de la mano con el éxito. En 1947, el gran Henry Ford falleció. Con su muerte, la palabra que se había dado en un apretón de manos se esfumó. Su nieto y sucesor, Henry Ford II, era un hombre de una nueva generación, más enfocado en el crecimiento corporativo que en los códigos de honor de su abuelo. De la noche a la mañana, Henry Ford II decidió terminar unilateralmente el acuerdo del apretón de manos. Lanzaron un nuevo tractor, el 8N, que incorporaba descaradamente el revolucionario sistema de Ferguson, pero lo vendían bajo la marca Ford, excluyendo y despojando por completo al inventor irlandés. Imagina el golpe emocional y financiero. Harry Ferguson se sintió traicionado, robado por la misma gente a la que había confiado su vida de trabajo. La respuesta de Ferguson fue épica y audaz. En lugar de doblegarse ante el gigante de Detroit, demandó a la Ford Motor Company por un asombroso valor de más de $250 millones. Era un duelo de David contra Goliat que acaparó los titulares del mundo empresarial en la primera mitad del siglo XX. Durante 5 años, el juicio se arrastró, consumiendo la energía y la fortuna del inventor. Mientras tanto, la histórica Massey Harris, la gigante canadiense nacida de la fundición de Daniel Massey, observaba este drama. En 1953, después de una larga batalla legal y años de producción independiente, Ferguson y Ford finalmente llegaron a un acuerdo. Ferguson ganó una compensación financiera sustancial, pero estaba agotado y buscaba un nuevo comienzo. Fue entonces cuando Massey Harris dio el paso definitivo. Se fusionaron con la compañía de Harry Ferguson, dando origen al gigante mundial, Massey Harris Ferguson. El nuevo coloso combinó la potencia de producción masiva de los canadienses con la tecnología superior y revolucionaria del genio irlandés. Habían nacido los cimientos de la compañía que, con su maquinaria pintada de ese inconfundible color rojo vivo, estaba a punto de convertirse en sinónimo de agricultura moderna en cada continente. La traición de un gigante había forzado la unión de 2 legados inquebrantables, creando una fuerza que nadie podía detener. Pero, ¿podría este nuevo imperio global manejar la presión de expandirse a todos los rincones del mundo mientras la competencia se intensificaba y la economía se preparaba para una de sus peores caídas? Con la fusión en 1953, el nuevo conglomerado Massey Harris Ferguson se encontraba en una posición de poder incomparable. La compañía decidió simplificar su nombre a la icónica marca Massey Ferguson en 1958. Un nombre que pronto se convertiría en un emblema global de fiabilidad agrícola. Los cimientos estaban puestos, y la compañía se lanzó a una era dorada de expansión sin precedentes. Este fue el periodo en el que Massey Ferguson dejó de ser solo una empresa de equipos y se convirtió en una fuerza geopolítica que, literalmente, ayudaba a naciones enteras a ponerse de pie. Adquirieron la compañía de motores Perkins, lo que les dio acceso a algunos de los motores diésel más robustos del mundo, y rápidamente se establecieron en mercados emergentes cruciales como Brasil y Francia. La estrategia no era simplemente vender tractores, era construir fábricas en el extranjero, adaptando sus máquinas a las necesidades específicas de los agricultores locales.
forjando lazos emocionales con comunidades que dependían de sus cosechas para sobrevivir. Y si hablamos de máquinas icónicas, tenemos que hablar del Massey Ferguson 135. Lanzado a principios de los 60, este tractor no solo era potente y compacto, sino que incorporaba a la perfección el sistema de Ferguson, haciéndolo increíblemente fácil de usar. Se convirtió en el tractor más vendido de todos los tiempos. Si caminas hoy por los campos de África, Asia o Sudamérica, es casi seguro que verás una de estas máquinas, aún funcionando después de 60 años. Un testamento a la visión de Daniel Massey y la ingeniería de Harry Ferguson. Para 1978, la maquinaria roja había alimentado al mundo durante más de un siglo. Massey Ferguson era el líder indiscutible, un gigante que se extendía por todos los continentes. Sin embargo, en la cima de la montaña, a menudo uno es más vulnerable al viento. La compañía se había vuelto enorme, tal vez demasiado grande, y su enfoque, que antes era ágil, se había vuelto burocrático y lento. El mundo económico estaba cambiando drásticamente, y los viejos gigantes empresariales empezaron a tambalearse. Las altas tasas de interés de finales de los 70, que en algunos puntos alcanzaron picos de hasta 21.5%, estrangularon los préstamos que los agricultores necesitaban para comprar equipos nuevos. Los inventarios de Massey Ferguson se dispararon, las ventas se congelaron y por primera vez en su larga historia, la compañía se enfrentó a una crisis existencial. Ese mismo año, 1978, la empresa registró una pérdida impactante de más de $262 millones. Fue un torbellino financiero devastador. Las fábricas, que antes rugían con la promesa de la cosecha, ahora se silenciaban. El gran imperio que había nacido de la visión de un inmigrante y la genialidad de un inventor se estaba desmoronando bajo el peso de la deuda. El nombre Massey Ferguson desapareció de la bolsa de valores y la empresa se reestructuró bajo un nuevo holding llamado Verity Corporation. Parecía que la llama de la compañía, que había sobrevivido a incendios, traiciones y guerras mundiales, finalmente se extinguía. La icónica maquinaria roja se vio relegada a los libros de historia, mientras otras marcas competidoras tomaban el liderazgo. La pregunta que resonaba en los pasillos vacíos de las fábricas era aterradora. ¿Era este el final del legado de Daniel Massey? La compañía que había alimentado al mundo estaba destinada a morir de inanición financiera. La fe se había perdido, y solo un giro dramático podría salvar a la venerable marca de la extinción total. Los años 80 y principios de los 90 fueron una época de oscuridad para la maquinaria roja. La compañía, ahora bajo el nombre de Verity Corporation, había desmembrado gran parte de su negocio, luchando por sobrevivir como un fantasma de su antigua gloria. Parecía que la historia de Massey Ferguson estaba terminada, reducida a una serie de hitos históricos que el tiempo estaba a punto de borrar. Pero el legado de un nombre tan poderoso no muere fácilmente, especialmente cuando ese nombre está arraigado en la misma tierra que alimenta a la humanidad. En 1994 apareció un salvador improbable, AGCO. Esta corporación emergente de equipos agrícolas vio lo que los contadores habían ignorado: el inmenso valor de la marca Massey Ferguson y la lealtad que inspiraba en millones de agricultores alrededor del mundo. AGCO adquirió Massey Ferguson, inyectándole capital fresco, liberándola de las deudas y, lo más importante, devolviéndole su enfoque principal, la innovación en la agricultura. Esta adquisición marcó una verdadera resurrección. Massey Ferguson no solo volvió, sino que regresó con una nueva visión, lista para enfrentar los desafíos del siglo XXI. La vieja idea de Harry Ferguson, la eficiencia y la integración, se fusionó con la tecnología moderna. Vemos el resultado hoy en día en maquinaria que desafía la imaginación de Daniel Massey. Máquinas como el MF8S o la cosechadora ideal son la culminación de 150 años de historia. Estas no son solo máquinas, son centros de datos rodantes, equipados con sensores, GPS y telemetría que permiten al agricultor tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Estamos hablando de agricultura de precisión, donde el desperdicio es casi cero y cada semilla, cada gota de agua, se utiliza con la máxima eficiencia. La visión del futuro no es ya solo producir más,
sino producir de manera inteligente y sostenible. La narrativa de Massey Ferguson no se limita a las nuevas máquinas brillantes. Su legado más profundo reside en los rincones más remotos del mundo. Mientras lees esto, miles de tractores MF-135, con más de medio siglo de antigüedad, siguen trabajando en granjas de África, Asia y Sudamérica. Estas máquinas viejas, reparadas y mantenidas con ingenio, son las verdaderas heroínas que garantizan la seguridad alimentaria en lugares donde la tecnología nueva es inalcanzable. Massey Ferguson es mucho más que una compañía. Es la historia de la resiliencia humana, la tenacidad de un hombre que se levantó de las cenizas de un incendio y el coraje de otro que se atrevió a demandar a un imperio por honor. Es la prueba de que las grandes ideas, incluso cuando son traicionadas, siempre encuentran su camino de regreso para triunfar. Hoy, la maquinaria roja sigue rodando, impulsada por la misma promesa hecha hace más de 170 años: hacer el trabajo del granjero más fácil, más seguro y más productivo. Su historia nos enseña que el camino hacia el éxito está lleno de crisis, pero solo aquellos con una visión clara y el espíritu para luchar por ella logran alimentar al mundo. Ha sido un honor compartir contigo la increíble saga de la compañía que cambió la agricultura para siempre. Si te ha conmovido esta historia de emprendimiento, traición y triunfo, y quieres seguir descubriendo el poder oculto detrás de las grandes marcas que construyen nuestro mundo, te invito a suscribirte y dejar un me gusta, para que podamos seguir compartiendo estas narrativas épicas. ¿Qué otro gigante de la industria te gustaría que exploráramos? Déjame tu comentario. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.